Bienvenidos a una semana más de la Iglesia en Línea, de esta experiencia en línea donde tratamos de hacer lo que podemos para seguir siendo la iglesia aún en tiempos de distanciamiento social. Es un placer y un privilegio como cada semana estar juntos el día de hoy. Vamos a empezar orando, poniendo ese tiempo delante en manos del Señor y pedirle que durante este tiempo podamos concentrarnos en Él, enfocarnos en lo que Él quiere hacer en nuestras vidas y alabar su nombre y aprender de su palabra. Acompáñenme a orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por cada una de las personas que se está sumando a esta transmisión el día de hoy, Señor, y oramos que sea un tiempo especial para cada uno de nosotros, donde sea que nos encontremos, sea que estemos viendo esto en la mañana, sea que sea de tarde, sea que lo veamos en cualquier otro momento de la semana. Señor, yo ruego que tu Espíritu esté con nosotros, que tu palabra hable a nuestros corazones y que podamos alabarte y darte a ti la gloria y la honra por todo lo que haces en nuestras vidas. Así que encomendamos este tiempo a ti y te rogamos que hables a través de todo lo que vamos a hacer el día de hoy y nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Alabemos al Señor juntos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrán separar de su amor. ¿Quién nos separará Del amor de Cristo ¿Quién nos alejará. nos alejará? El amor de nuestro Dios, Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. en Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Quién nos separará? Nos separará El amor de Cristo ¿Quién nos alejará. nos alejará? El amor de nuestro Dios, ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de su amor. ¿Quién Nos separará nos separará? del amor de Cristo. ¿Quién Nos alejará nos alejará? del amor de nuestro Dios. Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Porque en Cristo somos. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores.
separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Del amor de Dios en Cristo Jesús. Del amor de Dios en Cristo Jesús. Hoy voy a repetir casi los anuncios de la semana pasada porque estamos en este proceso de hacer la reapertura. Y la reapertura viene con muchos cambios. Muchos dicen esta nueva normalidad. La verdad es que no sabemos todavía cómo va a ser la nueva normalidad, pero estamos dando pasito a pasito para la reapertura. Así que la fecha que tenemos en mente, y esto va a depender obviamente de cómo siga evolucionando el tema de la pandemia y todo lo demás, pero la idea, por lo menos hasta nuevo aviso, es el 15 de noviembre empezar a reunirnos adentro. De acuerdo, cumpliendo con los lineamientos y con el distanciamiento social, de acuerdo a cómo se ha movido el tier del púrpura al rojo, al amarillo, al naranja, vamos a estar cumpliendo los requisitos para poder reunirnos en persona el 15 de noviembre, pero el servicio de español va a tener un pequeño cambio para los que estamos acostumbrados al servicio a las 11. El servicio de adoración va a ser a las 9:45 en la capilla de español, donde normalmente lo tenemos. Y el grupo pequeño, el tiempo de interacción, va a ser a las 11 de la mañana. O sea, después del servicio vamos a tener el tiempo de grupo pequeño para poder discutir las preguntas que van a estar disponibles, para profundizar un poquito más, compartir experiencias y orar unos por otros. Eso va a ser después del servicio a las 11 de la mañana. Así que eso es lo que quiero una vez más, recordarles que estamos en este proceso de la reapertura, paulatina, poco a poco, pero ese es el primer paso, 9:45, obviamente con las medidas de seguridad, con la máscara y todo lo demás para poder seguir caminando en ese proceso hacia la reapertura. Así que los que estén cómodos con eso, los que se sientan con la tranquilidad para asistir, los invitamos a asistir. Los que no, pueden seguir disfrutando de la experiencia en línea, que vamos a seguir estando aquí para ustedes. Otra cosa que quiero recordarles, como cada semana, es que es un privilegio el participar financieramente de lo que la iglesia está haciendo. Estamos haciendo un gran esfuerzo para planear todo lo que se viene a fin de año. Cada año hacemos un gran proyecto de levantamiento de fondos para organizaciones y para ministerios que no son de la iglesia. Así que eso es algo que estamos preparando muy fuerte también, que más adelante les comentaremos. Pero hay un montón de actividades que la iglesia desarrolla. Por ejemplo, estamos ahora también haciendo el proyecto de las Thanksgiving Boxes. Así que si hay alguien que conozcas que pueda ser bendecido por el proyecto de las Thanksgiving Boxes, te recomendamos que llames a la oficina o que se pongan en contacto con nosotros para que podamos incluirlos en la lista de las Thanksgiving Boxes que vamos a estar ofreciendo. Sin más, esos son los anuncios. Vamos ahora a seguir alabando al Señor y luego escuchar su palabra el día de hoy, que vamos a hablar sobre 2 de Samuel, capítulos 12 al 18. Vamos a alabar al Señor juntos con un canto que nos recuerda que Dios es nuestra fuente, es a quien tenemos que ir cuando tenemos dificultades, porque hoy vamos a hablar un poquito de eso, de qué hacer cuando enfrentamos las consecuencias de nuestros pecados. Así que vamos a alabar al Señor, vamos a decir: corro a ti, Padre. He llevado esta carga en gran soledad, mas no fui creado para solo andar. Tu amor me recuerda que en ti puedo confiar. Oigo tu voz, me rindo a tus pies, te
necesito, Dios. Corro a mi Padre, corro a mi hogar. Solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve en su gracia, me da su perdón. Y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Oh, oh, oh. Enviaste a tu Hijo por mi redención. Su sangre fue el precio en mi salvación. Y me acercaste a tu corazón. Cuán grande amor, sin comparación. Te necesito, Dios. Corro a mi Padre, corro a mi hogar. Solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve en su gracia, me da su perdón. Y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Oh, oh, oh. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Por tu perfecto plan, hoy pertenezco a ti. Puedo sentir tu gran amor, tu misericordia en mí. Vengo ante ti tal como soy. Te necesito, Dios. Corro a mi Padre, corro a mi hogar. Solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve en su gracia, me da su perdón. Y yo corro a mi Padre una vez y otra vez. Yo corro a mi Padre, corro a mi hogar. Solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve en su gracia, me da su perdón. Y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Acompáñenme en un tiempo de lectura sobre el tema que vamos a estar tratando hoy, que es la segunda parte del pecado. Es 2 de Samuel, capítulo 12, versículos 13 al 25, donde nos quedamos la semana pasada. Dice así: Entonces David confesó a Natán: he pecado contra el Señor. Natán respondió: sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por el Señor con lo que hiciste, tu hijo morirá. Después que Natán regresó a su casa, el Señor le envió una enfermedad mortal al hijo que David tuvo con la esposa de Urías. Así que David le suplicó a Dios que perdonara la vida de su hijo, y no comió, y estuvo toda la noche tirado en el suelo. Entonces los ancianos de su casa le rogaban que se levantara y comiera con ellos, pero él se negó. Finalmente, al 7º día, el niño murió. Los consejeros de David tenían temor de decírselo. No escuchaba razones cuando el niño estaba enfermo, se decían. ¿Qué locura hará cuando le digamos que el niño murió? Cuando David vio que susurraban entre sí, se dio cuenta de lo que había pasado. ¿Murió el niño?, preguntó. Sí, le contestaron, ya murió. De inmediato David se levantó del suelo, se lavó, se puso lociones y se cambió de ropa.
Luego fue al tabernáculo a adorar al Señor y después volvió al palacio donde le sirvieron comida y comió. Sus consejeros estaban asombrados. «No lo entendemos», le dijeron. «Mientras el niño aún vivía, lloraba y rehusaba comer, pero ahora que el niño ha muerto, usted terminó el duelo y de nuevo está comiendo». «Ayuné y lloré», respondió David, «mientras el niño vivía, porque me dije, tal vez el Señor sea compasivo conmigo y permita que el niño viva. Pero, ¿qué motivo tengo para ayunar ahora que ha muerto? ¿Puedo traerlo de nuevo a la vida? Un día yo iré a él, pero él no puede regresar a mí». Luego David consoló a Betsabé, su esposa, y se acostó con ella. Entonces ella quedó embarazada y dio a luz un hijo, y David lo llamó Salomón. El Señor amó al niño y mandó decir por medio del profeta Natán que deberían llamarlo Jedidías, que significa amado del Señor, como el Señor había ordenado. Penúltima semana de la serie. Penúltima semana de la serie y estamos hablando del rey David, obviamente. Supongo que a esta altura ya sabes que la serie se llama Persiguiendo el corazón de Dios. Y la semana pasada como que empezamos a hablar del pecado, ¿no? Hablamos de David y Betsabé, hablamos de ese proceso en el cual David cae, de pecar, encubrir su pecado y hacer cosas todavía peores y llega incluso hasta el asesinato. Y hablamos de que David era un hombre conforme al corazón de Dios, aún a pesar de eso. Y hablamos de cómo ese pecado nosotros tenemos que asumirlo, confesarlo y abrazar el perdón de Dios. Y dijimos que no hay ni un solo pecado que esté más allá del perdón de Dios, que siempre, sea lo que sea que hayas hecho, siempre el perdón de Dios está, a mí me gusta decir, a una rodilla de distancia. Y claro, hoy vamos a hablar de la otra parte del pecado, que es las consecuencias del pecado, o qué hacer cuando enfrentas las consecuencias del pecado. Porque claro, el pecado tiene consecuencias, ¿no? Y es algo que siempre decimos. Dios perdona, pero muchas veces permite que experimentemos las consecuencias de nuestro propio pecado. Quiero empezar recordándoles Gálatas. Estamos hablando de 2 de Samuel, yo lo sé, pero quiero empezar recordándoles lo que Pablo dice en Gálatas capítulos 6, 7 y 8. Dice, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Y claro, normalmente enseñamos 1 Juan 1:9 y es claro, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, lo dijimos la semana pasada, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero la realidad es que a veces tendríamos también que enseñar otros pasajes que hablan del pecado también. Por ejemplo, Romanos capítulo 6, 12 y 13, que dice... Romanos 6, 23 dice que la paga del pecado es muerte, pero 12 y 13 dice, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. Lo voy a repetir, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. Versículo 13, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento de mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios. Porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Lo que es correcto para la gloria de Dios. Sí, estamos hablando de las consecuencias del pecado, estamos hablando de procesar lo que pasa y ver cómo David procesa esto. Pero ¿sabes qué? Quizás sea bueno recordarte que la manera más efectiva de evitar las consecuencias del pecado es evitar el pecado. O sea, la manera más fácil de no pasar por las consecuencias del pecado es evitar el pecado. La manera más fácil de no pasar por la muerte del hijo de David y Betsabé es no haber cometido el pecado en el primer lugar. Así que claro, es un tema importante. Y como les dije, penúltima semana, capítulos 12 al 18 de 2 de Samuel, David ya es grande, ya tiene unos 60 años, ¿no? Bueno, no en el 12, sino en el 18, pero vamos a ver un montón de cosas que suceden. Lo primero que quiero recordar es, que lo vimos la semana pasada, cuando Natán viene y confronta a David con su pecado,
él le dice, tienes razón, ese hombre soy yo. Tú le dices, tú eres ese hombre, ¿se acuerdan de la historia? ¿No? Él dice, sí, tienes razón, ese hombre soy yo. Entonces Natán le dice en el versículo 13 de 2 de Samuel que no va a morir. O sea, le permite experimentar. Lo primero que tenemos que considerar, lo primero que tenemos que tener presente es que aún en el pecado, que era, merecía la muerte, le dice, no vas a morir. O sea, que aún en medio de todas esas consecuencias, Dios le permite experimentar cierta gracia. No morirás, 2 de Samuel 12:13. Pero claro, vienen las consecuencias del pecado de David. Y en el versículo 10, antes de decirle que no va a morir, le dice, de ahora en adelante tu familia vivirá por la espada porque tú me has despreciado al tomar la esposa de Urías para que sea tu mujer. O sea, va a haber pleito. 2 de Samuel 11 le dice, tus mujeres te van a ser infieles porque él hizo que la mujer de Urías fuera infiel. Versículo 14 dice, el hijo concebido en adulterio de esta relación entre David y Betsabé va a morir. Y entonces esos capítulos 12 al 18 nos muestran los momentos oscuros de ese declive de la familia real. Porque claro, vamos a ver en esos capítulos un montón de cosas que son tremendas. Y empieza en el capítulo 13 con la historia de Amnón y Tamar. Tremendo. Una historia donde un hermano hace venir a su hermana, se hace pasar por enfermo para que venga y le cocine, convence a David de que mande a Tamar y abusa de ella sexualmente. Ella le dice, por favor, incluso después de haber abusado de ella, le dice, por favor, por lo menos tenme como esposa. Es una aberración lo que hiciste, pero por lo menos déjame quedarme en ese lecho. Y no, la hace sacar, la corre, la quita. Manda a sus sirvientes a que la echen y cierren la puerta detrás de ella. Entonces es un sufrimiento terrible para Tamar. Y obviamente una atrocidad de parte de Amnón. Versículos 1 al 22 del capítulo 13. Pero luego en el versículo 21 se nos muestra cómo David se enfurece. Pero la realidad es que más allá de decir, ¡ay, cómo es posible eso!, no hace nada al respecto y lo deja pasar. No hace nada con la aberración que comete Amnón de abusar de su hermana, ni hace nada con el sufrimiento y el dolor de Tamar de ser rechazada y ser empujada hacia afuera de la sociedad. Y entonces viene otro de los hermanos, Absalón, y arma un complot para matar a Amnón, que era su medio hermano. No vamos a tener tiempo de entrar en todos los detalles, pero en el capítulo 13, del 23 al 39, Absalón arma este complot, arma una cena donde quiere que vengan todos, pero no quiere que vengan todos, lo que quiere es matar a Amnón. Y lo mata. ¿Te das cuenta cómo la familia, esa familia disfuncional donde se están matando unos a otros, donde están cometiendo estas atrocidades, todo parte del pecado de David, un rey tremendo, pero que por su pecado termina trayendo esto sobre su familia. Entonces después en el capítulo 14 y 15 David rechaza a Absalón y Absalón intenta tomar el trono de David. O sea, ya la familia ya se fue, tiraron todo por la borda, ¿no? Tiraron el bebé con el tinaco, ¿no? Capítulo 14 y 15. Y luego David, que había huido de Saúl, ahora termina huyendo de Absalón. Imagínate, el propio David huyendo de su hijo. Y para terminar todavía peor, Absalón termina colgado de un árbol, muere ahorcado, colgado de un árbol en el capítulo 18. Familia disfuncional. Familia disfuncional. Y después, en el capítulo 18, después de ver lo que pasó con Absalón y que termina colgando de un árbol, David, capítulo 18, 2 Samuel 18, 33, dice, entonces el rey se sintió abrumado por la emoción, subió a la habitación que estaba sobre la entrada y se echó a llorar, mientras subía clamaba, oh,
Mi hijo Absalón, y había visto morir a su otro hijo con Betsabé. Mi hijo Absalón. Hijo mío, Absalón. Si tan solo yo hubiera muerto en tu lugar, oh Absalón, mi hijo, mi hijo. Tremendo. Así que si podemos sacar una conclusión de esto es que el pecado tiene consecuencias. Pero la pregunta es, ¿por qué tenemos otra vez esta historia en la Biblia? ¿Por qué tenemos estos capítulos tan oscuros en este declive de la familia real? ¿Por qué no terminar la historia antes? Antes de esa primavera, cuando los reyes salen a la primavera que David no fue. ¿Por qué no terminar el verano antes, donde todo estaba bien? El invierno antes. ¿Por qué tenemos esta historia en la Biblia? Bueno, la primera es mostrarnos que aún un hombre conforme al corazón de Dios, aún una persona ungida por el Señor, peca y peca feo. Y el pecado tiene consecuencias. Esa es la primera lección que aprendemos de este pasaje. El primer so what es ese, el pecado tiene consecuencias. Y piensa en dónde estás tú en ese sentido. La segunda es recordarnos a nosotros, padres, y hablo específicamente a los papás, el peligro de estar ausente. El peligro de estar ausente, porque en esa historia David no hace nada. Uno de sus hijos cometiendo estas atrocidades, otro de sus hijos matando al otro hijo, y David permanece pasivo en ese proceso. Así que papás, estemos presentes y comprometidos. Así que el pecado tiene consecuencias. Esta historia nos permite ver que necesitamos comprometernos y necesitamos estar ahí al firme para nuestra familia. Y también tiene una aplicación, también tiene una respuesta que es un poco más general, que es un poco más grande, que nos permite ver la perspectiva un poquito más amplia. Y es la siguiente. Esta historia nos muestra que necesitamos un rey más verdadero y un rey más grande que el mismo rey David. Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000, enfrentó gigantes, ganó todas las batallas, el Señor lo bendecía, todo lo que hacía prosperaba, pero necesitamos un rey aún mejor que el rey David. Y eso nos direcciona, nos apunta a la persona y a la obra de Cristo. Me encanta J.D. Greer, un pastor de una iglesia bautista, creo que es en Carolina del Norte, su iglesia, pero no estoy seguro. Él dice lo siguiente, dice, la realidad es que todos nosotros somos como Absalón, que intentó tomar el trono de David. Dice, todos nos hemos rebelado contra Dios, nos hemos robado el reino de Dios y lo hemos humillado públicamente en los tejados de nuestras vidas. Todos somos como Absalón en ese sentido. Pero hay una persona que no es como Absalón. Hay una persona que es diferente. Hay una persona que vino y no funcionó de acuerdo a los parámetros de este mundo. Hay una persona que vino y no pecó. Hay una persona que no hizo las cosas conforme a nuestra naturaleza pecaminosa. Y esa es la persona de Cristo. Ese es Jesús, que vino y habitó entre nosotros, pero sin pecar. Que vino y tomó sobre sí el peso que correspondía a nuestras faltas. Y mira la diferencia entre Absalón y Jesús. Absalón se rebela contra el fracaso de su padre. Y nosotros nos rebelamos contra el fracaso, contra nuestro perfecto Padre Celestial. Nosotros nos rebelamos contra lo que nosotros creemos que Dios debería hacer o como nosotros creemos que las cosas deberían funcionar. De la misma manera que Absalón. Pero David rechaza a su hijo, que se rebela contra su padre. Pero nuestro Padre Celestial, Jesús describe a nuestro Padre Celestial como un Padre que corre hacia nosotros, que viene y que nos busca. Juan dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y cuando se enfrenta esta situación, David, de ser perseguido por Absalón, entonces David huye
¿Y sabes a dónde huye? El Monte de los Olivos. Pero Jesús va hacia el peligro por el Monte de los Olivos. Jesús no huye como David huye al Monte de los Olivos. Jesús se direcciona hacia el Monte de los Olivos para enfrentar lo que sabe que viene. David desearía haber muerto él en el lugar de ver a Absalón colgando de un árbol. Pero Jesús muere voluntariamente para ocupar nuestro lugar. Necesitamos un rey más grande que el rey David, y ese es Jesús. Absalón muere en un árbol por su rebelión, y ¿sabes quién más murió en un árbol por no su rebelión, sino por nuestra rebelión? El propio Cristo murió en un madero. Jesús murió en un árbol no por su rebelión, sino por nuestra rebelión. ¿Cómo tenemos que responder entonces cuando enfrentamos las consecuencias de nuestro pecado? Que quizás es la pregunta más importante del día de hoy. ¿Cómo respondemos cuando enfrentamos las consecuencias de nuestro pecado? Podemos ver esas consecuencias como una oportunidad para crecer. Podemos ver esas consecuencias como una manifestación de la disciplina de Dios. Hebreos dice que en capítulo 12, versículos 5 y 6, ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor. No tomes a la ligera la disciplina del Señor. No te des por vencido cuando Él te corrige. Porque el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Así que veamos esas consecuencias del pecado, veamos esa disciplina como una oportunidad para crecer. Una oportunidad para crecer. Esa es la forma que tenemos que entender esas consecuencias de nuestro pecado. La segunda es que podemos usar esas consecuencias como una bendición para los demás. Podemos usar esa disciplina que el Señor nos permite para bendecir a otros en medio de ese proceso. 1000 formas, pero una muy simple, nuestro propio testimonio. Decirle a alguien que está considerando ir por el camino que nosotros fuimos, que ese camino lleva a la destrucción. Eso va a bendecir a muchas personas. Si tú usas tu testimonio para bendecir a otros, estarás haciendo exactamente eso, aún en la disciplina. Aún en las consecuencias del pecado, podemos ser de bendición a los demás. Y no hay herramienta más poderosa que nuestro testimonio para eso. Así que considerar la disciplina como una oportunidad para crecer. Bendecir a otros en el proceso. Bendecir a otros en el proceso por nuestro testimonio, acercándonos a otros, teniendo empatía por los que están pasando algo similar a lo que nosotros pasamos. Y en tercer lugar, tenemos que evitar a toda costa permitir que esas consecuencias del pecado, que esa relación rota, que esa consecuencia física del abuso de una sustancia, que esa perspectiva que te quedó de crecer en un ambiente disfuncional, que todas esas cosas, que esas consecuencias del pecado nos definan. Evitar a toda costa que esas consecuencias nos definan. Podemos optar, podemos decidir, eso no es quien soy un hijo de Dios, soy un hijo de Dios, soy quien Dios dice que soy. Porque la Escritura dice que el que está en Cristo es una nueva criatura. Cristo ha convertido, versículo 17 de 2 de Corintios, esto significa que todo aquel que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, las cosas viejas pasaron ya, y aquí todas son hechas nuevas, como cantamos hace un rato. Y aquí todas son hechas nuevas. Así que esa realidad de ser hecho una nueva criatura en Cristo nos da la oportunidad de decidir que esas consecuencias de nuestros pecados no nos van a definir y que nosotros somos quien en realidad Dios dice que somos. Así que con eso te dejo. Con este concepto de
Entender la disciplina como una oportunidad para crecer. Con este concepto de cómo puedo yo bendecir a otros en lugar de pensar, hoy Dios me hizo esto y estoy sufriendo esto, cómo mi sufrimiento puede ser de bendición a otros, cómo mi sufrimiento puede impactar el reino de Dios y su iglesia. Y con la oportunidad de decidir que las cosas que pasaron, que las consecuencias que Dios trajo, que tu habilidad o tu falta de habilidad, que tus limitaciones físicas, que tus limitaciones intelectuales, que cualquier cosa que te haya pasado, que esa relación de tu pasado, que esas malas decisiones, tienes la libertad de optar el día de hoy y decir, eso no me define porque yo sé quién soy. Soy quien Dios dice que soy. Cantemos juntos y despidamos en oración. Padre, gracias por tu palabra que nos recuerda una y otra vez que somos quien tú dices que somos. Que la realidad es que cuando ponemos nuestra fe en ti, tú nos renuevas, nos limpias, nos conviertes en una nueva creación. Somos hechos nuevos. Nacemos en el Espíritu. Y eso nos da la oportunidad de decir las cosas que hice en mi pasado no me definen. Porque encontramos ese perdón. Porque en ti encontramos un Padre de brazos abiertos que nos recibe y nos perdona y nos limpia y nos lava, como decíamos la semana pasada en el Salmo 51, y nos purifica como la nieve. Así que gracias, Señor. Y también gracias por el recordatorio, que la mejor manera de evitar esas consecuencias es evitar el pecado desde el primer momento. Así que te ruego que nos ayudes a tener esto en mente y a no pecar. Y si caemos, Señor, ayúdanos a recordar que eso no nos define, que no determina nuestra identidad. Eres tú quien determina nuestra identidad. Y en ti confiamos. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén. ¿Quién soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios y lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios y lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios y lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy, libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios y lo soy.
escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios y lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios y lo soy. Bendiciones, hermanos. Que el Señor les cuide, les guarde. Nos vemos la próxima semana en una edición más de la Iglesia en línea.